Gracias, Yulisa Cepede. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense algo, la ley de compras y contrataciones públicas, como se había dicho al principio, es una ley que data del año 2006. 2006. Esa legislación, como había dicho Yulisa hace un rato, fue una legislación impuesta por el gobierno norteamericano, como muchas otras. Eso no quiere decir que sea negativo, por el contrario, pues yo soy de los que siempre he dicho que lo poco que tenemos nosotros de organizado, lo poquito que tenemos organizado ha sido por imposición externa, específicamente de Estados Unidos. Pero bueno, ya ese es otro tema. El asunto es que el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, el llamado DR-CAFTA, ese Tratado de Libre Comercio, el cual se inició en una negociación entre Centroamérica y Estados Unidos que no incluía a la República Dominicana. La República Dominicana tuvo que hacer una gestión amplia durante el gobierno de Hipólito Mejía, en 2000-2004, para no quedarnos fuera en esas negociaciones. Por eso llegamos un poquito tarde al proceso de negociación y tuvimos que adaptarnos a aspectos que ya habían sido consensuados con los países centroamericanos. Cuando digo los países centroamericanos que son parte de ese tratado, estamos hablando de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, todo menos Honduras y Costa Rica, todos menos Panamá, como tú dices, José Luis, los 5 países de Centroamérica. Bueno, y el caso de Belice, que también está en Centroamérica, aunque no es una... Y hay algunos aspectos sobre ese tratado que no se mencionan, pero que están ahí. Aspectos como el hecho de que Haití tiene los mismos, prácticamente los mismos beneficios que tiene la República Dominicana en ese Tratado de Libre Comercio, aunque no forma parte del tratado. Fue como un asunto de consideración del gobierno norteamericano de otorgarle a Haití derechos en cuanto al comercio, la relación comercial, el intercambio comercial entre esos dos países, Estados Unidos y Haití, aún sin ser parte del tratado, como para que no se quedara fuera, para no marginarlo en ese aspecto. Pero el asunto es que República Dominicana entró un poco tarde. Recuerdo que esas negociaciones las dirigió muy activamente la ministra de entonces de Industria y Comercio, que era doña Sonia Guzmán, la hija del presidente don Antonio Guzmán Fernández, que ahora va a ser designada como embajadora dominicana en Washington, precisamente, capital de los Estados Unidos. El asunto es que ese Tratado de Libre Comercio se aprueba, se firma a finales del 2004. A principios del 2004, porque todavía estábamos en el gobierno, mediados del 2004, todavía estaba gobernando el presidente Hipólito Mejía. Entonces, no entraba en vigencia el tratado, porque ni aquí ni en los países de Centroamérica, porque estaba condicionado el tratado a una serie de legislaciones que tenían que ser aprobadas por los países firmantes de ese tratado. En el caso de Centroamérica, me imagino que eran legislaciones muy parecidas a las que también se nos impusieron a nosotros. Y una de esas legislaciones era precisamente la Ley de Contrataciones Públicas, que fue de las últimas que se aprobó. Se cumplió con las aprobaciones de las legislaciones que mandaron, mira que hay que aprobar tal ley, que esta ley, eran legislaciones que tienen que ver con el comercio lícito, con el buen ordenamiento en términos comerciales internacionales. Vamos a tener un libre comercio con la nación de mayor consumo en el mundo, pero aparte de eso, una de las naciones más organizadas del mundo, Estados Unidos. Pues bueno, hay que adaptarse en términos legislativos a ese nuevo orden comercial que vamos a tener con Estados Unidos. El asunto es que por eso esa legislación es del año 2006, porque entonces tardamos un par de años después de firmar el Tratado de Libre Comercio para cumplir con la cantidad de requisitos previos a la entrada en vigencia del tratado. Y nosotros vinimos a entrar en vigencia al Tratado de Libre Comercio más o menos en el año 2007, a pesar de que fue firmado en el año 2004. Y eso pasó, repito, con Centroamérica. Por eso esa legislación es del año 2006. Ahora, esa legislación, como muchas otras, y puedo recordar incluso el caso de la la ley
de lucha contra el terrorismo y el lavado de activos, que fue una legislación ya existente, que fue modificada recientemente, hace un par de años, creo que en el año 2017, precisamente por una imposición del gobierno norteamericano también. Esa ley entonces establece una serie de mayores regulaciones en cuanto a lo que tiene que ver con el lavado de activos, y habían aspectos de esa legislación que se le iba a hacer difícil cumplir a sectores importantes de la economía dominicana, vinculados con el área financiera y el área, por ejemplo, de la construcción u otras áreas que tienen que ver con actividades de construcción o desarrollo y ventas de bienes que en gran medida se transaban, o en una proporción importante se transaban y se siguen trazando con grandes montos en efectivo. Y esa legislación venía a limitar seriamente las transacciones de compra y venta con dinero en efectivo. Pero bueno, eso había que arreglarlo. Había que arreglarlo porque eso sí iba a ser un atentado contra la economía dominicana. Que los primeros que gritaron sobre eso, en el caso de la ley de lavado de activos, fueron los representantes del sector financiero y los representantes de uno de los sectores más dinámicos que tiene la economía aquí, del sector construcción, entre otros. Nosotros tenemos lo que tienen otros países. Se aprueba una legislación y luego que se aprueba esa legislación, se remiten muchos aspectos de esa legislación a lo que se conoce como el reglamento de aplicación de la ley. El legislador hace la ley, el legislador aprueba la ley, Senado, Cámara de Diputados. Va luego al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo promulga la ley. Ahora, quien hace el reglamento de aplicación de la ley, que tiene que estar basado en lo que establece la propia ley, es el Poder Ejecutivo. Y ese reglamento de aplicación de leyes no va al Congreso Nacional. Lo que va al Congreso Nacional, la ley que se aprobó, el reglamento de aplicación. El reglamento de aplicación es un decreto que emite el Poder Ejecutivo luego de elaborado ese reglamento. A veces ese reglamento es sumamente largo. Hay legislaciones que tienen varios reglamentos. La ley de tránsito. Que tienen diversos reglamentos de aplicación. Entonces, muchos de esos reglamentos son sumamente largos y a veces hasta complejos. Pero esa complejidad, que debería ser lo contrario, porque el reglamento de aplicación debería ser para hacer más digerible la aplicación de la ley. Pero aquí hemos sido especialistas incluso en hacer esos reglamentos a veces hasta más complejos, para entonces permitir en esos reglamentos algún tipo de vía mediante la cual se puedan hacer o practicar acciones que bien pudieran ser interpretadas como violaciones de la ley, pero que están permitidas en el reglamento. Entonces, bueno, mira, aquí hay un caso de, el pasa que la ley establece esto, sí, pero el reglamento de aplicación establece lo otro. No voy a poner así ejemplos en términos generales, pero aquí los reglamentos de aplicación han servido mucho para subsanar, para resolver, para buscarle bajaderos a aspectos de la ley que, para hacer la práctica y para no afectar el orden de la actividad económica en determinados segmentos, tal vez un poco nebulosos, entonces se utiliza para buscar ese tipo de salida. Y eso pasa con diversas legislaciones. ¿Quién regula, quién supervisa, quién se encarga de llevar un control estricto previo a la aprobación, promulgación de un reglamento de aplicación de una legislación específica? Hay algunos reglamentos que se hacen mediante consenso. A veces hay reglamentos que se hacen incluso hasta buscando asesoría de organismos internacionales. Verbigracia, el reglamento de aplicación de la ley de alianza público-privada que fue aprobado recientemente, promulgado por el presidente Luis Abinader, fue un reglamento consensuado entre el sector público, el sector privado empresarial y organismos internacionales y incluso firmas consultoras internacionales que se buscaron para eso. Ahora, ¿por qué?
porque ese es un reglamento de un alto interés para el sector privado. Porque hay que recordar que esa ley de alianza público-privada, que nosotros la vemos como una maravilla, qué chulo, qué chévere, mira, alianza público-privada, esto va a permitir a facilitar la inversión del sector privado, pero esa legislación, su aplicación, cuando comience a ser aplicada de manera efectiva, puede que tenga más delicadeza que la ley de contrataciones públicas, porque es una legislación que bien puede permitir la posibilidad de hacer contratos o negociaciones o alianzas entre el Estado y el sector privado bastante convenientes para ambas partes, que sería lo ideal, ganar, ganar. Pero también puede contener o puede permitir la posibilidad de establecer alianzas público-privadas sumamente onerosas y leoninas para el Estado. Como ha sucedido en múltiples ocasiones. Y el peaje Sombra es un ejemplo perfecto para ello. Exactamente, del asunto de la carretera Santo Domingo-Samaná. Aquí ha habido muchas alianzas público-privadas en el pasado, antes de esa legislación, que son fatales y que todavía están vigentes incluso, y que no pueden ser alteradas, porque entonces sería afectar el Estado de Derecho. Esa legislación bien pudiera prestarse también para eso. Y con unas implicaciones peores, porque de repente dice, no, pero espérate, pero eso es lo que establece la ley, y se hizo amparado en la ley y su reglamento de aplicación, el cual no fue elaborado únicamente por el Poder Ejecutivo, sino que ahí participó el sector privado y sabrá yo la influencia que tuvo para ello. Incluso todo ese reglamento se trabajó en la gestión pasada, para que no digan que le estoy echando algo al gobierno actual. No me refiero a eso, porque se trata de una acción de continuidad del Estado, que es positiva, no deja de ser positiva. Ahora, sí quiero poner énfasis en esa parte, en que nosotros tenemos una cantidad importante de leyes, todas aprobadas por el Congreso Nacional, pero cada una lleva uno o varios reglamentos de aplicación que no requieren la aprobación del Congreso Nacional, sino que son elaborados por el Poder Ejecutivo y promulgados y puestos en vigencia mediante decretos del Poder Ejecutivo. Y muchos de esos reglamentos se prestan a buscarle bajaderos a esas legislaciones, para que entonces su aplicación se pueda desarrollar incurriendo en violaciones o irregularidades que no aparezcan como violaciones de manera expresa, porque están amparadas en las complejidades que tienen determinados artículos de ese reglamento de aplicación de determinadas legislaciones.